Hoy nos visita Elisa Victoria, escritora sevillana licenciada en Filosofía y Magisterio. Ha colaborado en distintas revistas y es autora de novelas como Voz de Vieja, El Evangelio, El Quicio y Otaverra. Su obra mezcla humor ácido, ternura y crudeza, con una mirada muy personal sobre la infancia, la juventud y los márgenes de la normalidad. Es una de las autoras más singulares de la literatura española actual. Con ella hoy hablaremos de Voz de Vieja, una novela que nos desarma desde la primera página. En ella, una niña de 9 años nos narra en primera persona y sin filtros, sin ningún tipo de tapujos, toda su vida, y así la acompañaremos hasta la adolescencia. Bienvenida, Elisa, a nuestra casa de puño y letra. Muchas gracias. Quería empezar preguntándote un poco cómo son tus inicios como escritora. ¿Qué recuerdos tienes? Ay, pues yo es que siempre ubico los inicios en el inicio total de yo sentirme en aquel momento no escritora, pero ahora lo identifico como lo mismo que hago hoy. Y estaba en la pubertad y entre los 11 12 años empecé a escribir muchísimo, muchos cuadernos, con una compulsión que algunos días yo quisiera hoy para mí. Y como una forma de pasármelo bien, de hacerlos para mí, no era para nadie más, ningún trabajo, ningún colega, nada. Y era como un proyecto privado, personal, de fantasía, y diría que mi primera novela se escribió en aquel momento, porque sí que tenía muchos cuentos sueltos, pero tuve una historia larga, Sí. absolutamente vergonzosa, pero que ahora lo ubico como eso, como que ese fue mi inicio, y eso es lo que intento reproducir luego cuando intento escribir un libro ya. ¿Y cuando me- conservas alguna? Sí, todo, Todos, wow. todo, lo conservo todo, pero me cuesta mirarlo porque es fuerte. Es fuerte. Sí. Bueno, pero es muy bonito, ¿no? Supongo recordarlo. Sí, me gusta sobre todo recordar lo que yo sentía Claro. cuando estaba con eso, porque era algo pensado únicamente para mi satisfacción y como un refugio, como un divertimento, como un secreto. Y a esa edad normalmente se tienen muchas angustias sociales, como, bueno, estás pasando un tránsito de la infancia a la adolescencia, y escribir me ayudó mucho a tener un sitio cómodo y amable, donde no tenía que cumplir con todos esos Claro. mandatos. Intento que cuando me pongo a escribir, siendo ahora grande, me sienta algo similar. ¿Y cómo son tus rutinas a la hora de crear, de escribir? ¿Tienes alguna manía? ¿Escribís siempre en un sitio concreto o escribís en cualquier parte? Puedo escribir en cualquier parte, más o menos, sí. Sí que tengo un escritorio oficial con una mesa escogida para que me guste y una sillita que tiene que ser muy baja porque tengo las piernas cortas, de gran búsqueda de silla. Sí que siempre escribo, casi siempre con música, que eso es algo que no he visto por preguntar y contrastar, y eso que no es Sabi- tan habitual, pero a mí sí que me sienta súper bien. Y suelo tener, pues, objetos que me transportan, que me resultan evocadores, que en algún momento en el que estoy de duda, sé que si me fugo un poco por ahí, me concentro en la textura, en la estética y tal, me puede reconducir. Me gusta que estén mis gatos, pero bueno, también puedo escribir un día en la calle o en una cafetería. Lo que sí que me suele ir muy bien, escribir en las horas en las que un poco la civilización baja un poco el volumen. Claro. Sí, me va muy bien, siendo este sitio el que es la hora de la siesta, porque ese momento en el que los comercios cierran, y como de 3 a 5 y media o así, es una hora medio muerta que me resulta cómoda, y luego por la noche me suele ir muy bien. Y en cuanto a los temas, ¿qué temas te remueven más como escritora y no sé si coinciden también como lectora? Creo que sí, como lectora y como espectadora de Ujú. películas, sí que me interesa mucho sacar los periodos de tránsito,
de la vida, yo como antes dije, el de la infancia a la adolescencia o de incorporarse al mundo adulto, de darte cuenta de que ya no eres joven. Me interesan mucho esos momentos de fricción y de reflexión, de está pasando algo nuevo y hay que asumirlo, ¿no? Y me gusta mucho que esté representado bastante como el pensamiento va acompañado siempre de respuestas físicas, Ujú. cómo se relaciona lo que piensa un personaje con qué respuesta tiene de su cuerpo en cuanto a los sentimientos, ¿no? Ujú. Cómo se manifiesta la diversión, cómo te puede afectar en un diálogo la ropa que llevas o la temperatura que hace. Ujú. Las rutinas de higiene, por ejemplo, me interesa mucho representarlas porque creo que completan mucho la psicología del personaje. Y a mí me encanta eso, recibirlo, incluso más extremo, ¿no? Por eso me gusta un montón la nueva carne como corriente estética, porque el cuerpo tiene muchísima presencia y como Ujú. que explota ya a través como de fantasía o ciencia ficción, como que lo lleva a otro nivel, ¿no? Como que Sí. todo es muy intenso, pero siempre a partir del cuerpo, y eso me encanta. Si hacemos ahora un viaje al futuro, ¿cómo te gustaría? Qué cara de horror, no. ¿Cómo te gustaría que te leyeran los lectores en 60 años? ¿Cómo te gustaría que te recordaran? Pero yo me he muerto ya, ¿o no? A lo mejor no, a lo mejor eres muy viejita y Claro, eso me lo pregunto mucho. Me gusta 100 pensar años, en 100 años. en 100 años, entonces me he muerto seguro. Entonces me he muerto seguro. Me hace bastante ilusión pensar que me lean muerta, porque para mí la experiencia de leer a los muertos siempre es muy plena, porque el contexto se difumina mucho y se Mm. hace una especie de espiritismo de Ujú. que Total. la cabeza que Sí. está todavía viva pues se ve conectada a lo que escribió y al hilo de pensamiento de alguien que ya no Mm. está. Y yo leyendo a la gente muerta, pues de alguna forma siento que lo estoy haciendo una ouija. Y me parece bonito, me gusta eso. Mm, si me leen dentro de 100 años, significa que me ha ido bien económicamente, porque si no me va muy bien, no creo que me lean, quedaré en el olvido. Entonces, solo con que me lean dentro de 100 años, claro, igual es una persona que le ha quedado un libro olvidado en una estantería lleno de moho, pero si todavía están mis libros en las librerías, eso significa que yo no he pasado miseria. Entonces, Buena señal. buenísima señal. Genial. Para terminar, Elisa, cuéntanos qué tenemos aquí, Ah, que es una pasada bueno, es como un viaje, en este caso en el pasado. sí, Cuéntanos qué tenemos aquí. pues esta es la peluquería de Polly Pockets. Y, ¿Por qué es especial para ti ese objeto? Es especial actualmente para mí porque yo siempre tiro mucho de juguetes, porque lo mismo que antes me preguntabas por mis inicios como escritora, si soy de verdad honesta, siento que mis inicios como escritora fueron antes incluso de ponerme a escribir conceptualmente, porque inventarte historias con los juguetes o sin juguetes, sencillamente jugando a interpretar o a construir lo que sea, es ya una creatividad que para mí es muy similar a la que llevo a cabo a día de hoy. Y por eso los juguetes, rodearme de ellos me suele inspirar mucho, porque me recuerda como esas ganas de inventarte algo y hay cierto trance en los juguetes que tienen mucho cuidado, muchos detalles y un diseño Mm. bastante atento. mm, Me meten en un trance que en la infancia es muy visible, ¿no? Que Ujú. pues, los niños pueden a veces estar mirando un juguete, deleitándose en cómo está compuesto, en qué colores trae, llevando a cabo pequeñas escenas sin que tenga que pasar nada importante durante mucho, mucho rato. Cuando yo era pequeña se reían en mi familia porque a lo mejor tenía yo una muñeca nueva y la ponía delante y me enfocaba y estaba toda la tarde mirándola, solo como tiene pinta las pestañas, cómo queda el impermeable con las botas. Y esa concentración la respeto mucho y creo que me viene bien. Y ahora mismo pues estoy con el mundo Polly Pocket porque de pequeña lo tuve y
me ayuda un poco a construir ficciones porque intento imaginarme qué hubiera sentido si las hubiera tenido. Son muy prácticas porque Sí. son pequeñitas y sigo apreciando mucho los diseños y la peluquería, pues por la gama cromática, la paleta de color, lo que me trae es muy delicioso. Sí, Y es muy chulo. me ayuda mucho a meterme en lo que estoy ahora mismo. Entonces, como, bueno, he tirado de diferentes gamas de juguetes en diferentes momentos, ahora estoy con este. Y además también tiene esta conexión con la cosmética, porque es una polvera, está inspirado en una polvera que se abre y tiene maquillaje dentro. Y el mundo cosmético, pues con sus diseños y con cómo yo veía cuando era pequeña a la gente mayor usarlo, pues también me resulta muy evocador y me ayuda. El vestido de gitana de mi madre acecha oscuro encima del armario. Es verde, con grandes lunares negros. Cuando se lo pone es la mujer más guapa que ha pisado el planeta. Pero lleva muchos meses ahí tirado y estoy harta de verlo desde la cama. De día no me inquieta demasiado, pero al quitarme las gafas para dormir, los volantes borrosos se convierten en una enorme serpiente enroscada y cada noche me tapo la cabeza con la manta para que no me vea. Sería más fácil confesar que me da miedo, pedir que lo guarden en otro sitio, que sería también mejor para el vestido, tratar de imponer algo de razón al espejismo. Pero esas ideas ni me las planteo. Las cosas son como son. Ya da igual de todas formas. En cuanto apago la luz, sigo viendo la serpiente por mucho que cierre los ojos. Elisa, muchas gracias por venir hoy a casa y quedarte un ratito aquí también conmigo en el salón. Hola, bueno, muchas gracias a vosotras. Vamos a hablar un poquito de Marina, la protagonista de Voz de Vieja, una niña de 9 años, que además es un personaje muy particular. Cuéntanos quién es Marina y en quién está inspirada Marina. Pues Marina es una niña sevillana de 9 años que tiene una madre con muchos misterios, una abuela muy práctica con la que pasa muchísimo tiempo y pues una niña en un barrio obrero que va al cole, que le gustan las muñecas, cosas muy habituales y luego pues tiene representado en primera persona ese pozo existencial que muchas veces los niños tienen y que les faltan herramientas un poco para expresar. Y está basado, bueno, en mi propia experiencia como niña y en lo que, bueno, voy observando que se repite en los niños que voy viendo, como en ese momento de tránsito de que todavía estás jugando, pero ya tienes cuestiones trascendentales en la cabeza, preguntándote por la muerte, preguntándote por el futuro, por la civilización, por el funcionamiento del sistema. Y por otro lado, pues eso se mezcla con cuestiones que tienen que ver con los Reyes Magos, con llevarte bien con la gente del cole, pues se chocan y se mezclan ahí esas cosas que en principio parece que no suelen convivir. Es como un poco casi como empieza a poner los pies en la adolescencia, ¿no? Ese camino entre una cosa y la otra donde a veces salen temas que ahora profundizaremos que sorprenden en una niña, ¿no? Que los trate. Claro, a los 9 es como quizá la primera chispa de la pubertad, depende también de cada caso, pero en su caso sí que ha empezado ya como a manifestarse y cuestiones que van a ser más sólidas en la adolescencia, pues ya empiezan a formarse, ¿no? En su imaginario y en sus preocupaciones. Entonces es como un momento muy intenso. Em, Luego, Marina, no es que sea una niña muy distinta, depende. Yo sé que hay todo tipo de niños, ¿no? Pero a veces sí que se la considera extraordinaria o muy singular,
Y no es tanto. Si hablas con la gente mayor o si alguna vez tienes confianza con alguien de esa edad, es probable que haya recuerdos que tengan que ver con asuntos que a esa edad son un poco tabú, como la muerte, la sexualidad, la enfermedad, que son cuestiones más filosóficas, solo que a esa edad quizás con la gente mayor pues no lo manifiestan, pero entre ellos muchas veces hay contraste de información. Oye, ¿tú qué crees que pasa cuando nos morimos? Oye, ¿tú crees que parir va a doler mucho? Pues a mí me gustaría irme a vivir a otro sitio, pero no sé si voy a tener dinero. Cuestiones importantes, pero que muchas veces pasan un poco desapercibidas y yo les he querido dar pues toda la plenitud y representar a Marina en todas sus capas. Totalmente. Luego entraremos un poquillo en esos temas más tabú, pero antes quería repasar un poco a los personajes principales, además de Marina. Empecemos por la abuela, porque la relación de ellas dos atraviesa toda la historia y es fundamental, es un eje claro dentro de la historia. Cuéntanos cómo construyes ese personaje de la abuela, porque a mí me ha hecho reír muchísimas veces, la verdad, sea decir. La abuela es como un buen punto de fuga porque hay mucha tensión en la novela familiar y de las preocupaciones de Marina. Y la abuela es la que intenta que todos los días salgan adelante, ¿no? Y darle a la niña un espacio de comodidad y humor, libertad también, y la niña lo aprecia muchísimo, ¿no? Mi abuela tenía mucho de eso. Yo he querido quedarme como con las facetas más divertidas y más amables de mi abuela, y es verdad que ella me brindó a mí un espacio de enorme confort y me siguió muchísimo el rollo a la hora de ser desenvuelta, de hablar, no cerrarme ningún tema, estar abierta a jugar, que nos disfrazáramos, estar hasta las tantas mirando qué vestidos me iba a hacer en las revistas de patrones, con el programa de misterio en la tele y ella cosiéndole vestidos a mis muñecas, a juego con los míos. Muchas cosas de enorme bienestar, de que me dio mucha cancha a mí esa persona. Y llevaba mucho tiempo pensando en ella, había escrito un artículo incluso para Vice, pues como en 2013 o algo así, me daba cuenta de que era un personaje con muchísimo potencial y que podía ser el eje de algo mucho más largo. Un artículo no es nada, y que podía tener mucho carisma para algo largo, que yo nunca había escrito una novela, pero me estaba empezando a preguntarme si podía. Y yo supongo que es el favorito, ¿no?, de la gente. También me llegan a veces comentarios de, la abuela, qué ordinaria. Bueno, porque no se corta, o sea, y si se tiene que tirar un pedo se lo tira y lo explicas y tiene esta cosa de confianza Claro. en casa, ¿no? Que supongo que igual uno, pues en un libro igual no está acostumbrado a leerlo y de repente ves y dices, es que es la pura realidad, pero es que hay que escribirlo, ¿no? Bueno, y se representa sin aspaviento y como parte de un espacio de comodidad, de no juzgarse y de que realmente no hace daño a nadie. Y al revés, la niña está más a gusto si no es una convivencia tan rígida y con tantas normas, y puede tener esos momentos de expansión, y además es divertido. A esa edad hace mucha gracia la escatología. Y es de alguna manera casi un homenaje a todas esas abuelas cuidadoras que han estado cuando quizá las madres o los padres no han podido estar, a veces por trabajo, en este caso por otra situación, pero han sostenido a muchos nietos y nietas de este país, las abuelas. Sí, hay muchísimos, muchísimos casos. También a veces me llegan comentarios de, mi abuela era musiesa, qué bonito, a ver, si Sí, yo hubiera sí. tenido una abuela simpática. Que pues no se puede decir todas las abuelas son unas santas, no, pero es verdad que hay una gran estadística de abuelas que han sostenido, que han apoyado, y que sin ese soporte que han brindado, las familias hubieran tenido muchas dificultades, porque muchas veces hacía falta que hubiese ese apoyo al lado. Y sí que en particular es un homenaje a la mía en concreto, pero mucha otra gente que tiene buen recuerdo de su abuela se lo toma también como un homenaje a todas las A abuelas todas buenas. las abuelas, claro que sí.
Vamos con el personaje de la madre. La madre, una de las situaciones que marca toda la historia es la madre está enferma, pero no llegamos en ningún momento a saber de una manera concreta qué tiene, cuál es la enfermedad de la madre. ¿Qué pretendías con esa ambigüedad de alguna manera en el tema de la enfermedad? Em, Pretendía representar cómo a esa edad muchas veces se accede a mucha información, pero hay otra que consiguen impedirte, ¿no? Y cómo ese secretismo pues, puede ser una especie de fantasma con el que convives y la facilidad también con la que lo aceptas, con lo acostumbrada que está la gente de la infancia a convivir con el misterio, con preguntas no resueltas. Hay tantas cosas que no saben que una más, pues bueno, no pasa nada. También a ella le dan tanta información con tanta generosidad que si en eso no se la brindan, pues bueno, pues esta cosa no la sé, parece que es mejor que no lo sepa y no importa. Yo a mi madre voy a intentar no darle problemas, voy a intentar cuidarla, voy a apreciar su presencia y no tengo por qué indagar, porque además no tiene tampoco ninguna forma, y eso que es una niña curiosa que suele poner la oreja, pero son eficaces a la hora de ocultárselo. Y pues en este caso es la enfermedad, pero puede ser pues cualquier conflicto que piense que los mayores piensen que puede ser demasiado para una niña de esa edad, que es mejor que no lo sepa. Y a veces los niños consiguen enterarse, pero si no, bueno, pues lo mismo que no sé qué va a pasar cuando me muera y que no sé lo que pasaba cuando todavía no había nacido, pues este factor también lo desconozco. Parte de los programas de misterio que veían por la noche. Voy a rescatar el tema que decíamos antes de los tabús. Una de las cosas que quizá más sorprende de la novela, o me parece interesante, es que a través de Marina vivimos su despertar sexual. Y yo creo que seguramente es una cosa que impacta y me interesa saber mucho qué feedback has tenido de los lectores, oír o leer las palabras de una niña de 9 años, ¿no? Intentando rescatar las revistas de la pareja de su madre, donde encuentra cosas que sexualmente le motivan y con 9 o 10 años pues estar pensando en relaciones sexuales, en toda una serie de cosas en ese. Yo confieso que sorprende porque te pones en voz de niña cuando estás leyendo y de repente encuentras estos temas y bueno, notas una especie de saqueo interior que luego dices, bueno, pero es que claro, el despertar sexual es a esa edad, ¿no? ¿Qué feedback has tenido los lectores en ese sentido? Voz de niña y voz de vieja, ¿no? Exacto, hay esa mezcla. Bueno, si yo entiendo que cause un choque, porque también el vocabulario es muy explícito, porque es un hilo de pensamiento privado. Entonces, en esa cabeza de que es una niña muy responsable, muy cumplidora, pero en su cabeza es libre y es privada y a ella le gusta un poco manejar, aunque sea mentalmente, ese vocabulario prohibido. Y por otro lado dices que tú también lo reconoces, porque creo que la mayor parte de la gente, aunque no está acostumbrada a verlo representado así, sí que recuerda que el despertar fuera muy explosivo, incluso antes. Había una curiosidad enorme, eran temas de conversación muy frecuentes entre el vecindario, el patio del colegio. Siempre llamaba mucho la atención precisamente por el secretismo, ¿no? Porque está envuelto en un misterio que es como, ¿aquí qué pasa? ¿Esto cómo es? ¿Cómo se hace? Yo lo voy a hacer y cómo. Como que tienes muchas ganas de saber. Y el feedback que he recibido en general ha sido positivo, de que a la gente le ha gustado. De hecho, hay muchos libros sobre esa etapa de infantil juvenil escritos por hombres, donde esto se habla con mucha desinhibición, bastante explícito, como yo, como en mi caso. Y esos pues, eran mis referentes un poco también. Y han apreciado que pues en una niña de 9 años con un vestido de flores pueda pasar perfectamente también, ¿no? De la misma manera, con la misma intensidad, con la misma voracidad de información y ha sido, pues, no sé, algo renovador y refrescante
Por ejemplo, pues yo leo Panza de burro o Las niñas prodigio y me encanta que el tema esté tratado así como cualquier otro, ¿no? Con la intensidad que el tema tiene en sí. Luego, yo sé que no todas las historias son iguales, entonces hay gente que ha tenido un despertar sexual mucho más tardío y que a los 9 años le resulta inverosímil, incluso incómodo, y gente que es que no ha tenido tampoco su despertar sexual, porque es como que no le ha llegado a interesar el sexo nunca. También hay gente así. Entonces, como que esos pasajes, pues igual no conectan tanto consigo, pero no hace falta, creo, tampoco que nos reconozcamos en todo lo que le pasa a un personaje para que pueda tener gracia o interés. Sí que hay gente a la que le ha disgustado mucho y sus reseñas a mí me divierten bastante. ¿Tipo qué? Claro, pues son reseñas además un poco brutales también, como te lo venden como una voz tierna, única, divertidísimo, y es una niña pensando en tetas y cagando. Y para mí es como, bueno, yo qué sé, todo cabe. Todo, exacto. Igual todo puede ser. Porque yo creo que he recibido críticas más salvajes en torno a que se vaya contando la trama de cómo la niña va al baño. Sí. Eso saca más incluso, porque quizá la escatología es más tabú todavía que el sexo. Y hay gente que se harta como, ay, ya otra vez al baño, no. Una niña que disfruta muchísimo de estar en el baño ahí con sus piececitos colgando. ¿Sí? Claro, además ella tiene como un problema de estreñimiento, entonces siempre es un momento importante. Eso me gusta mucho de Verónica Raimo en Nada es verdad, donde el personaje está completamente condicionado por esa circunstancia, ¿no? De que ha estado estreñida de pequeña y eso ha propiciado una relación grande con la frustración, muchos momentos de intimidad en el baño, de estar allí pensando y son tan válidos como cualquier otro retrato de cualquier otra escena, otra estampa. Y bueno, las dos, la escatología y el sexo han generado a veces rechazo, pero en general la gente se lo ha pasado bien y lo ha agradecido que porque se represente también cómo puede pensar una niña, que puede ser muy salvaje también. Vamos acabando, pero quería preguntarte por el contexto histórico. Está claramente marcado por una Sevilla de los años 90, por una abuela enamorada de Felipe González de una manera bestial. Sí. Cuéntanos cómo ese marco histórico, cómo te ha ayudado a desarrollar la historia. Bueno, creo que lo aterrizaba un poco, porque es verdad que la niña se pone filosófica muy a menudo, entonces que haya un contexto cotidiano y se acompañe un poco con las cosas que están pasando, con las noticias, lo vuelve un poco más accesible, más sencillo, más costumbrista y me ayudaba sobre todo a construir humor, porque sí que recordaba una epidemia de enamoramientos de señoras hacia Felipe González. Era muy frecuente, no era, o sea, mi abuela estaba enamorada de Felipe González, pero no era un caso aislado. Casi todas las abuelas de España estaban enamoradas. Yo conozco casas incluso que tenían una foto firmada puesta y no era solo porque gran presidente, porque ellas lo pensaran, sino pues como si tú tienes una foto de del gran galán de su tiempo. Fan. Claro, como fan. Y bueno, me estuve mirando muchísimo la hemeroteca de aquel verano, de pues qué día fueron las elecciones, qué cosas fueron pasando, de qué se hablaba un poco en las noticias en aquellos momentos, y me ayudaba a construir escenas y a rebajar un poco el tono. Pues ahora sí, Elisa Victoria, llegamos al final de la entrevista, pero antes de despedirnos de ti, te queríamos preguntar, dinos cuál sería el libro imprescindible, el libro de cabecera para Elisa Victoria, que tendríamos que leer todos una vez antes de morir, por lo menos. La hora de la estrella, de Clarice Lispector, y El muro, de Marlene Haushofer. Pues nos quedamos, lo tenías clarísimo, ¿eh? Nos quedamos con esas dos recomendaciones y ahora sí, muchísimas gracias por venir a la Casa de Puña y Letra y muchas gracias por este viaje que es Voz de Vieja. Muchas gracias a vosotras.